Hoy las reflexiones cinematográficas en la Escuela de Cine Black Media girarán en torno a la película de Livia Estela Gómez, Ella. ¿Dónde radica el interés o la reflexión en torno a esta cinta? En algo que la crítica o los que hablan de crítica la colocan como una película que no es marginal, o hasta dónde esa marginalidad de los que escriben sobre ella consideran que es válida o no válida. Y obviamente caen en referentes obligados y de alguna manera totalmente descontextualizados. ¿Por qué? Cuando se hizo Agarrando Pueblos se hablaba del sobreprecio y se hablaba del cortometraje y de alguna manera era un tipo de cine que evocaba o necesitaba una gestión cultural, política y social que era el cine La Cortina de Hierro. Un ejemplo, saliéndose de Agarrando Pueblo, puede ser las películas Gamín, las películas donde había prostitutas, las películas donde había niños quemados porque sus madres trabajaban y donde había servicio doméstico. Y se convirtió en un género, quiéralo o no lo quieran. Después vino el trabajo de Víctor Gaviria, muy bien hecho, con Rodrigo D., donde el contexto de la violencia social, la violencia del narcotráfico de Medellín, dio un ingrediente del cual el cine paisa se crió notablemente. Ahora, evocar esos dos sentidos en dos estadios totalmente diferentes del cine colombiano en torno a lo marginal, pensaría que tiene más de ancho que de corto. Ancho en el sentido de querer etiquetar. Etiquetar porque de una u otra manera el marginal es diferente al outsider del cine norteamericano de la década de los 70. Y si retomamos ese espacio entre lo marginal y el outsider norteamericano, tendríamos que encontrar un espacio. Y para aquellos que nos estén oyendo les aconsejaría una linda película de Jerzy Schasselberg que se llama El Espantapájaro, donde hay una marginalidad bastante estética con Al Pacino y el señor Gene Hackman. Pero bueno, no viene al caso. ¿En qué sentido me interesa referenciar ella? En el sentido de que lo acomodaría más dentro de una forma de interpretación que hizo José María Arzuaga en los años 60, cuando habla del famoso Firulais, ese personaje que es un ladrón y un obrero en Raíces de Piedra, que considero que es una película emblemática, donde realmente rompió un esquema que querían traer los maestros, que estaban más regidos por el establecimiento que por lo social, ojo, sin caer en esa palabra un poco maniquea que puede llamarse neorrealismo. Y de allí comenzaron a aparecer una serie de acotaciones o referencias que nos llevan a la marginalidad. El caso de ella podría ser muy particular, primero porque se hace en blanco y negro, segundo porque recoge muchos elementos que, como su directora cita en una entrevista, provienen de un trabajo totalmente teatral del cual hizo desde que tenía los 18 años cuando vivía en Santander, y de allí emigró a la ciudad, a Bogotá, donde estudió cine en la Universidad Nacional. Parte de ese trabajo después lo reconstruyó en El Baúl Rosado y después en un documental sobre un gran bolerista que se llamaba Arista. Ahora, si retomamos nuevamente ella, vamos a ver aparentemente un esquema estético marginal desde el blanco y negro, que para algunos de esos personajes en blanco y negro acuden de pronto a la miseria, porque para unos la miseria puede ser de color, mas no de blanco y negro. Y se le critica de que los personajes no son reales. El señor Víctor Eri se decía muy claramente, y lo recordemos por El espíritu de la colmena, hasta dónde la realidad es lo inmediato y lo justo de lo que estamos viendo, más no de lo que creemos estar viendo. Y creo que Livia Estela cumple muy bien ese recado. No se necesita ver la marginalidad ni la pobreza en un buen sentido amplio a partir de si es blanco y negro y color, sino a partir de las actitudes de sus personajes. Y creo que allí es donde el espectador y quien se deja inducir por la crítica está siendo llevado hacia una especie de cualificación de que la marginalidad y la pobreza solo tendrían que parecerse o bien sea a la película Agarrando Pueblo de Mayolo Espina o a las películas de Víctor Gaviria, con un antecedente bastante maniqueo. ¿Hasta dónde la validez de un actor natural es válida frente a la de un profesional? ¿O la de un profesional es válida ante un natural? Y si a eso le acomodamos que hay una región muy singular, donde estamos en un país de regiones, la comuna de Medellín sirvió como set para muchas películas del cine antioqueño.
Los caleños también de alguna manera manejaron el narcotráfico y manejaron muchos elementos interesantes en ese aspecto. Y para Bogotá, Ciudad Bolívar se ha convertido en una especie de laboratorio también de experimentación, que ya lo vimos con Bienvenido al Paraíso del señor Colbert García, y ahora con Ella de Livia Estela Gómez. Y tal vez vendrán muchos más trabajos sobre esa pobreza estética y que habrá que recordar no desde lo marginal, sino de una propuesta cinematográfica como fue ella. La pregunta cabe: ¿lo natural es marginal o lo marginal es natural?